En la asignatura de Ciencias Sociales, esta semana estuviste aprendiendo sobre el arte, su concepto, evolución y el arte en el siglo XIX. Pues Yancel te mostrará de manera resumida este contenido otra vez. Vamos a iniciar la clase con esta frase de Emilio Zola, un escritor francés considerado el padre y mayor representante del naturalismo. Este dijo, y cito, «El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo». Y según la Real Academia de la Lengua Española, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Las primeras representaciones artísticas de las que se tienen registros datan de la prehistoria, y no me pueden decir que no recuerdan qué es la prehistoria, porque de ese tema hablamos largo y extendido. Bueno, decíamos que es una de las manifestaciones artísticas de las que se tiene mayor cantidad y calidad de registro, y es la pintura rupestre. Pero fue en el Renacimiento donde el arte alcanzó su máximo esplendor. Vamos a repasar nuevamente este tema, pues quiero que lo tengas muy claro. Veamos lo que dijimos en nuestra clase anterior. El Renacimiento es una etapa de la historia europea que abarca desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XVI aproximadamente, con su epicentro en Italia, desde donde se expandió a todo el continente. Fue un período marcado por la voluntad de revivir los valores de la antigüedad clásica greco-romana. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al período barroco. El arte clásico era para los renacentistas la referencia fundamental, tanto a nivel de contenidos como en lo que a estilo se refiere. Buscaron en la antigüedad clásica la inspiración, y con ello renovaron el universo de temas y criterios para la creación estética de todas las disciplinas. En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias, como fue el caso de Leonardo da Vinci, quien fuera un maestro de las artes visuales de la época y un científico importante de su época. Si en la Edad Media las artes plásticas estaban consideradas artes manuales por debajo de otras artes, durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera a las artes plásticas como una forma de conocimiento. La diferencia de la Edad Media, el arte del Renacimiento ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, entre muchos otros. Ya estamos claros con respecto al Renacimiento, ¿verdad? Excelente. En la clase pasada aprendimos el concepto de arte y decíamos que el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que los rodea. Y ahora quiero que conozcas estos conceptos. Siglo. Un siglo es un período de 100 años, tomando en cuenta la era cristiana, es decir, usando el calendario cristiano. Manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas
Son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. En el proceso de desarrollo, el arte encontró distintas formas de manifestarse en el mundo que nos rodea. Estas fueron la pintura, la música, la literatura, arquitectura, escultura, danza, teatro, grabado, fotografía, cine y arte digital. Ya en el arte moderno encontramos artistas que unen diferentes manifestaciones del arte para conseguir transmitir un mensaje determinado de manera personal y efectiva. Un movimiento artístico es una tendencia referente al arte, con una filosofía y un estilo común, seguido por un grupo de artistas durante un periodo de tiempo y a nivel mundial. Si está limitado a un grupo de artistas en un lugar y momento concreto, se habla entonces de una escuela artística. El siglo XIX comienza el 1 de enero del año 1801 y termina el 31 de diciembre de 1900, llamado el siglo de la industrialización. Antes de conocer del arte en el siglo XIX, es bueno que conozcas un poco de su contexto sociopolítico y económico, el cual influirá en la manera de ver y producir el arte de esa época. Es importante saber que es un siglo donde hubo grandes cambios para la humanidad y el arte, que es un reflejo de la sociedad, no escapó a una sociedad acelerada de cambios radicales, como la primera y parte de la segunda revolución industrial. La ciencia y la economía se retroalimentan, originando el término científico, que sería muy usado. A nivel sociopolítico se darían las revoluciones burguesas. En filosofía surgen las corrientes fundamentales del pensamiento contemporáneo, dígase idealismo absoluto, materialismo dialéctico, nihilismo y por último el nacionalismo. También fue un siglo de gran crecimiento demográfico. Fue un siglo marcado por la gran inventiva del hombre que nos dejaron grandes inventos importantísimos para el desarrollo de la humanidad, tales como la locomotora, la fotografía, el vehículo eléctrico, la anestesia, el teléfono, el termómetro clínico, el fonógrafo, el generador eléctrico, el avión, el sistema de transferencia eléctrica, la cinematografía, la radio, el radiocontrol y la aspirina. A finales del siglo surge la cinematografía y la animación, gracias a los avances tecnológicos. Los artistas, además de los materiales tradicionales, utilizaron otros, como por ejemplo el hierro, vidrio y algunos de ellos proporcionados por la revolución industrial, como el cemento, el plástico, entre otros. Pero vamos a conocer más acerca del arte en el siglo XIX. ¿Te parece? Fíjate, durante todo el siglo XIX, el arte es parte fundamental del desarrollo social y comenzarán a sucederse diversos movimientos artísticos, resultado de los procesos ideológicos que abarcarán los diferentes campos de las artes, en los que tanto la temática como la composición tradicional serán sustituidos por la imaginación y por nuevas formas de entender la vida. El arte demoraría en iniciar un proceso de vanguardia que quedaría marcado por diferentes e importantes movimientos artísticos. Hoy veremos algunos de ellos. El romanticismo. Los orígenes más remotos de este movimiento se encuentran en la música y en la literatura alemana
e inglesa de finales del siglo XVIII. Surge como una reacción en contra de los esquemas rígidos del clasicismo y recibe un enorme influjo del arte gótico. Sus características fundamentales son la tendencia a lo fantástico, la exaltación del yo y el cultivo de los sentimientos nacionalistas combinados con los nuevos ideales de libertad heredados de la Revolución Francesa. Del gusto por el pasado surge una mezcla de sentimientos estéticos y religiosos que llevarán al estudio del paisaje y la naturaleza como algo místico. Napoleón, hombre de baja extracción social que llega a ser emperador, será el héroe de este movimiento. Este movimiento artístico, literario, musical e intelectual que alcanzó su máximo esplendor entre los años de 1800 y 1850. Los siguientes artistas fueron Victor Hugo, considerado por muchos como el mejor escritor francés de la historia. Fue poeta y novelista, y entre sus obras más notables destaca Nuestra Señora de París, también Los Miserables en 1862 y El hombre que ríe en 1869. Alexander Dumas introdujo el romanticismo en el teatro francés. Se trata de uno de los autores más traducidos del mundo, gracias a obras como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo o El hombre de la máscara de hierro. Un dato interesante de este novelista y dramaturgo francés es que es hijo de Tomás Alexandre de Vicq. Dumas, quien fue el primer general francés de raza negra nacido en Jérémie, Haití, de la unión de una esclava y un marqués francés. Dicho militar es el que inspira la novela El Conde de Montecristo. Entre muchos grandes de la música tenemos a Ludwig van Beethoven. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor alemán, cuya obra va del clasicismo al romanticismo. Una de sus obras más importantes pertenece al romanticismo y es la Sinfonía número 5 en Do menor, Opus 67, también conocida como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Fue compuesta entre 1804 y 1808. Esta sinfonía es una de las composiciones más populares e interpretadas de la música clásica. En la pintura tenemos la libertad guiando al pueblo y es un cuadro pintado por Eugène Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre en París y uno de los más famosos de la historia. Aquí algunos para recordar. Trabajamos los conceptos siglo, movimientos del arte y manifestaciones del arte. También vimos los más importantes inventos del siglo XIX, los que han dado paso a muchas de las cosas que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana sin tener conciencia de que fueron inventados en el siglo XIX. Vimos algunos de los movimientos artísticos del siglo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo. En nuestra próxima clase veremos los movimientos restantes. Chicos, hemos concluido la clase del día de hoy. Emocionada de saber qué te pareció la clase. Déjamelo saber en un comentario. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras. ¡Chao! Y es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, en la que Ediberto y Pevens trabajaron el tema de los fenómenos atmosféricos. ¡Vamos! Buen día,
día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pedens Serrano. ¿Recuerdas qué aprendimos en la última clase? Así es, aprendimos sobre los conceptos básicos de los fenómenos atmosféricos, de los cuales podemos mencionar la lluvia, los granizos, las tormentas, huracanes, aurora, entre otros. También que los fenómenos atmosféricos se producen por la interacción que se da entre la energía solar con la atmósfera terrestre. Por otro lado, hablamos sobre su importancia, la cual radica en que en algunas ocasiones pueden llegar a ser beneficiosos para terrenos y cosechas, pues ayudan a renovar los suelos, haciéndolos más fértiles. Y en el día de hoy continuaremos hablando de los fenómenos atmosféricos, específicamente sobre las precipitaciones. ¿Recuerdan el concepto? Te explico. Las precipitaciones, es decir, la lluvia, la llovizna y, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura que haya en las regiones atmosféricas cercanas a la superficie terrestre, también el granizo y la nieve, pues son formas sólidas o semisólidas del agua. Por ejemplo, cuando las nubes están muy cargadas de agua, esta cae por gravedad formando las lluvias o caída de gotas de agua de la condensación del vapor de agua de la atmósfera. Granizo. Son gotas de lluvia que se congelan y es definida como una precipitación sólida formada por granos de hielo de forma esférica, cónica o lenticular que caen por su propio peso. Nieve. Se genera cuando la temperatura del aire es inferior a 0 grados Celsius. La nieve está constituida por cristales de hielo de tamaño microscópico que caen con poca velocidad. La precipitación juega un papel muy importante dentro del ciclo del agua, igual que la evaporación y la condensación. Cuando el agua de los océanos, mares, ríos, entre otros, se evapora hacia la atmósfera, se condensa en forma de nubes de vapor de agua y cae debido a la acumulación excesiva. Esta caída es lo que se conoce como precipitación y se lleva a cabo de forma natural en la Tierra una y otra vez. vamos a recordar los conceptos de evaporación, transpiración, condensación y precipitación. Evaporación es cuando el agua en estado líquido se convierte en gas. Transpiración. Después de que las plantas absorben agua del suelo, liberan esta agua a través de sus hojas y posteriormente esta se convierte en gas. Condensación. Este gas liberado por las plantas se enfría y se convierte en agua líquida o hielo, la cual se condensa en partículas que forman nubes. Por otro lado, la precipitación es agua líquida o sólida que cae al suelo terrestre a través de diversas formas de precipitación. Si una nube es cálida por estar en actitudes bajas, caerá lluvia. Pero si la nube es más fría por estar en actitudes más altas, el agua se congelará parcial o totalmente y caerá en forma de nieve, cristales de hielo, granizo, entre otros. Es decir, que el estado del agua al caer dependerá en parte de la altura de la nube. Sin embargo, si el aire es muy cálido, el agua congelada de las nubes puede convertirse en lluvia a medida que cae al suelo. Como mencionamos al principio, existen varios tipos de precipitaciones, como son lluvia, nieve, granizo. ¿Qué les parece si conocemos más a fondo cómo es el proceso en cada uno de ellos para poder producirse? Me parece interesante, pero en la clase del día de hoy solo hablaremos sobre la lluvia, cómo se produce, su clasificación e importancia. Me parece perfecto. Cuéntanos más. La lluvia es la forma de precipitación que todos conocemos. La lluvia es el resultado de la condensación del vapor de agua contenido en las nubes, posicionadas en altitudes medias. La lluvia es muy importante para el ciclo del agua y para satisfacer necesidades numerosas en forma de vida que necesitamos en el planeta Tierra. No obstante, un exceso de lluvia también puede ser contraproducente. Las inundaciones se consideran un tipo de desastre natural. La lluvia siempre es agua dulce, sin importar si parte de su composición provino de fuentes marinas, ya que la sal no puede evaporarse.
Sin embargo, los contaminantes de la atmósfera sí pueden afectar la pureza de las gotas de agua, lo que deriva en lluvia ácida. La lluvia ácida es un tipo de lluvia que resulta de la combinación de partículas contaminantes con gotas de agua de la atmósfera terrestre. Es decir, cuando las gotas de lluvia caen, se contaminan con los elementos tóxicos que circulan en el aire. Entonces llegan a la tierra como lluvia contaminada. Aunque no es peligrosa o dañina para el ser humano, sí lo es para la vida vegetal y para los animales acuáticos que dependen de una adecuada química en el agua, como son los lagos, los arroyos y los cuerpos de agua de poca extensión. Pueden volverse más ácidos y afectan su fauna y su flora. Interesantísima información, Heriberto. Pero te faltó mencionar mediante qué proceso se produce la lluvia. Sí, este proceso se da gracias al ciclo del agua. ¿Lo recuerdan? Lo trabajamos hace unas clases. Si no lo recuerdan, vamos a verlo de nuevo. Claro que sí, veamos. La Tierra está compuesta de agua en un 75%. De ella, una parte es superficial y otra subterránea. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Debido a la inferencia del sol y las altas temperaturas, estas se elevan. A medida que este aire se enfría y el vapor se transforma en agua, entonces llega la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Luego caen por su propio peso. Esto es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, entonces caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o un océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje de agua se filtrará a través del suelo, formando los acuíferos con capas de agua subterráneas, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática. A veces el agua brota en la superficie formando una fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Un aspecto a destacar en el ciclo hidrológico es su papel de transporte de sustancias. La lluvia caída disuelve y arrastra sales hacia el mar, donde se concentran y se precipitan. Los sedimentos formados entran en los ciclos geológicos diagenéticos. En su conjunto, el ciclo hidrológico se puede considerar como una operación de lixiviado a escala planetaria. ¡Wow! ¡Fantástico! ¿Sabes, Pevens, que de todos los ciclos que ocurren en la naturaleza, el ciclo del agua es el más fascinante para mí, ya que ocurre todo el tiempo y gracias a él existe vida en el planeta Tierra? Y lo fantástico de todo es que sin la lluvia o las precipitaciones, el ciclo del agua se interrumpiría y la existencia no sería la misma, ya que los suelos no serían regados, por ende no crecería vegetación y la cadena alimenticia no podría comenzar. Esto quiere decir que la lluvia es uno de los fenómenos más comunes que los seres vivos experimentan, a diferencia de otros como los huracanes, los terremotos o maremotos. La lluvia es sumamente importante para la calidad de vida de los seres humanos y su ausencia puede hacerse fácilmente que la misma se vuelva conflictiva debido a la falta de hidratación en los suelos. Cuando hablamos de la importancia de la lluvia, debemos señalar que la misma es de vital importancia en la agricultura. Esto es así debido a que esta actividad económica, debido al margen de consumo humano, se realiza hace ya muchos siglos en extensiones de gran amplitud, lo cual hace imposible el riego humano permanente. Así, la lluvia se vuelve un elemento significativo y vital para el mantenimiento de los cultivos, y por eso el ser humano además establece sus actividades agrícolas en torno a la disponibilidad de lluvia. Esto quiere decir que en aquellos lugares donde las precipitaciones son menores, los cultivos tenderán a ser más escasos o adaptables a esa baja cantidad de agua. Por otro lado, la lluvia es también un enorme paliativo para situaciones trágicas como incendios forestales, en los cuales la presencia y el accionar humano es muy limitado. Cuando hablamos de grandes incendios, sean intencionados o accidentales, en áreas naturales, no cabe esperar otra situación que no sea la lluvia, ya que también será en este caso muy poco el poder del cambio del ser humano respecto a esta situación de riesgo.
Los incendios, además de dañar inmensas extensiones naturales, también pueden volverse peligrosos hacia poblaciones y asentamientos cercanos. Heriberto, ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre llovizna, chubasco y aguacero? La verdad es que no tengo idea. Pues veamos entonces las diferencias entre una y otra. La lluvia se refiere a las precipitaciones acuosas, cuya intensidad se clasifica entre débil y moderada. Según la intensidad, comúnmente la lluvia se caracteriza por ser adjetivada por la cantidad de precipitación por hora, siendo la manera más conocida de medir milímetros por hora. Así se identifican las siguientes variantes. Débiles son aquellas que duran menos de 2 milímetros por hora. Moderadas entre 2 y 15 milímetros por hora. Fuertes entre 15 y 30 milímetros por hora. Muy fuertes entre 30 y 60 milímetros por hora. Torrenciales más de 60 milímetros por hora. Lloviznas. La lluvia es muy débil. Las gotas son muy finas y de poca cantidad acuosa. Prácticamente son pulverizadas por el viento. Chubascos, también conocida como chaparrón. Este tipo de lluvia es de corta duración, de intensidad entre moderada y fuerte. Su presencia suele estar acompañada por grandes vientos. Tormenta eléctrica. Este tipo de lluvias suelen estar acompañadas de actividad eléctrica y suelen ser de fuertes a muy fuertes. Se caracterizan por la posibilidad de existir granizos y rayos. También se perciben vientos y se clasifica como un día de tormenta cuando, aunque sea se escucha un trueno, a veces pueden estar tan débiles que se llamen tormentas secas. Aguacero, la llamada lluvia pasajera, es una precipitación de gran intensidad y de corta duración. La cantidad de agua precipitada suele ser mucha, considerando el poco tiempo que dura dicha lluvia. Monzón. Es conocida en países húmedos y cálidos, cerca del Océano Índico y el sur de Asia. Esta lluvia se caracteriza por ser de gran intensidad y de mucha duración, acompañada de fuertes vientos. Suele ocurrir en una estación climática determinada y se dice que tiene ciclos. Manga de agua o tromba. Este fenómeno climático es poco usual. Comprende una lluvia débil con fuertes vientos. Estos toman forma de remolino y suelen ser de dimensiones intensas. Rocío. Es conocida como una precipitación acuosa, pero no una lluvia propiamente dicha. Su descenso tiene lugar en las noches frías y despejadas. Por la mañana puede observarse en el suelo mojado. En invierno, al llegar las temperaturas bajo cero, estas se congelan y dan lugar a la llamada helada. Interesante información la que acabamos de compartir, ya que sabemos las diferencias entre una y otra. Pero no sé si alguna vez has visto en televisión, cuando llega el segmento meteorológico, referirse a frentes de agua. Sí, esta clasificación se refiere al origen de la lluvia. ¿Cómo así? ¿No se supone que la lluvia es agua evaporada, que luego se condensa y luego nuevamente cae en forma líquida? Estás en lo correcto, pero para que entiendas mejor, te cuento. Clasificación de la lluvia en función de su origen. La lluvia, según su origen, puede ser convectivas, orográficas y de frente. Lluvias convectivas. Estas se producen cuando se calienta el aire donde se encuentra el agua, la humedad. Esta sube, se satura, se acelera y produce una precipitación. Este tipo de lluvias es altamente conocido en zonas ecuatorianas y en verano en latitudes medias. Las lluvias orográficas son aquellas en las que el agua cumple su ciclo natural. Sin embargo, al ascender choca con las montañas. De esta manera se enfría, se condensa antes de tiempo y cae en forma de precipitación. Suele llover solamente sobre una vertiente de la montaña. Y por último tenemos las lluvias de frente. Estas acompañan a un tipo de frente, por ejemplo, frente frío, cálido, ventoso, y a consecuencia generan fuertes lluvias. Estas precipitaciones son típicas de estaciones otoño-invernales de las zonas mediterráneas. Me encanta aprender sobre cosas que desconocía. Me ha encantado la clase del día de hoy, porque estamos aprendiendo conceptos relacionados a los fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno. Además de que la lluvia es uno de los fenómenos que más nos benefician,
siempre y cuando no sean en grandes cantidades y de larga duración. Así es, Pebens. Queremos agua y necesitamos agua, pero que no nos pase como la vieja Remigia que pidió 2 pesos de agua a las ánimas y le mandaron agua por montones. Así no queremos aguas, queremos agua en fracciones y de a poquito. Claro, Ediberto. Si te perdiste algo o no comprendiste, puedes ver la repetición o buscarnos en nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, repetir y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos trabajados. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas y la higienización de tus manos frecuentemente. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Pebens Serrano y Ediberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Interesantísimo este tema de los fenómenos atmosféricos. Espero que hayan tomado notas de este y de los temas anteriores. Al regreso llegan los idiomas. No se muevan.